La siguiente reflexión nos va a ayudar a sanar los miedos, a quitar todos esos temores que tenemos y aumentar más nuestra fe. Eso es lo que nosotros los cristianos, los católicos hoy en día necesitamos. Dejar tanta duda, dejar tantas cosas que agobian el alma, que atrofian la mente, el pensamiento y que no nos dejan entender la palabra de Dios. Si nosotros nos arriesgáramos un poco más, si confiáramos, si no quitáramos la mirada al Señor, haríamos cosas maravillosas. Pero ¿saben qué? Muy poco. Por eso yo quiero hoy compartir con ustedes, mis hermanos, este capítulo bíblico. Todo esto es basado en la Biblia y vamos a ir poco a poco reflexionando sobre ciertas formas donde el Señor nos presenta esto. Y eso está a través de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 en adelante. Nos dice la Sagrada Palabra que inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. ¿Por qué despidió a la gente? Recordemos que San Juan en el capítulo 14 nos está presentando un verso anterior, un capítulo anterior donde se nos habla de la multiplicación de los panes. Había multitudes, multitudes. Pero aquí nos vamos a preguntar es, ¿por qué los discípulos no despacharon la gente? ¿Por qué los discípulos no le dijeron a toda esa multitud que había, que llevaban canastas llenas de pan y sobras, que se fueran? No, porque Jesús tenía control de todo. Y Jesús tiene control de tu vida. Por eso el mismo Jesús le dice a la gente que se vaya. Y él se va a solas a orar. Esa necesidad de ir a solas a orar muchas veces, necesitamos el silencio para nosotros tener también la presencia con Dios. Y Jesús la necesitaba. Y los apóstoles se han ido a remar, se han ido en la barca y Jesús se queda solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Extraordinario. Recordemos que empieza a soplar fuertemente el viento y empieza a mover la barca y son vientos contrarios, mis queridos hermanos y hermanas. Pero Jesús viene hacia ellos y empieza a caminar. Debe haber sido extraordinario ver caminar a Jesús sobre las aguas. Aquí vamos a entender, queridos hermanos, cómo Jesús puede hacer todo lo imposible posible. Jesús caminando. Jesús se puede mover en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier distancia. Por eso muchas veces cuando estamos en oración, cuando el grupo de oración ora, cuando estamos en un congreso, cuando estamos en una misa de sanación, le decimos a la gente que puede orar porque Dios sana a la distancia. Podemos orar para pedir sanación o liberación de un ser querido y Jesús lo hace. Por eso hoy Jesús camina sobre las aguas. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús en los mares, en la tierra, en las montañas, en el aire, se acerca poco a poco y se quiere acercar cada vez más a ti. Y sigue diciendo la bendita palabra. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron los discípulos y exclamaron: es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Nosotros a veces estamos viendo que Jesús es un estorbo para muchos, los incomoda, porque Jesús viene a darnos disciplina, viene a darnos normas, viene a darnos a nosotros los grandes consejos para mejorar nuestra vida, para que nosotros estemos más alegres. Y nos asustamos porque Jesús se convierte en un fantasma para nosotros. Y no debe ser así. Debe convertirse en el amigo de nuestra vida. Debe convertirse en la persona que cuando haya momentos de soledad, sintamos que ahí está Jesús, abrazándonos, consolándonos, acompañándonos. Ese es el buen Jesús. Y sigue diciendo la bendita palabra que se pusieron a gritar. Gritamos nosotros muchas veces por muchas cosas dentro de la vida, mis queridos hermanos. Enseguida Jesús les dice que siempre Jesús, cada mañana al amanecer, cada vez que nos acostamos, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una dificultad, cada vez que tenemos nosotros un tropiezo, una prueba dentro de la vida, cuando llegan enfermedades, cuando llega un cáncer, nos dice: no temas, ánimo, ánimo. Y lo mismo le está diciendo a los discípulos en este momento. Les dice: ánimo, no teman, que soy yo. ¿Quién es Jesús? Es la medicina del alma, es la medicina de tu cuerpo. Es el doctor de doctores, es el médico de médicos que viene a sanarte, que viene a liberarte. Por eso
Dice, Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Manda. No podemos manipular al Señor, pero Jesús es paciente, Jesús es amoroso, Jesús es comprensivo y le dice, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó Pedro, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque en los últimos momentos vamos hacia Jesús. ¿Por qué no antes? Porque no tenemos seguridad en nuestros actos, porque no podemos caminar y tener fortaleza, darle fuerza a esas piernas, a esa mente y caminar. Aquí es muy importante, si tú tienes un familiar en silla de ruedas o inválido, aquí Jesús te está diciendo, levántate y camina. Para que los paralíticos, para que los cojos se levanten en el nombre del Señor, porque esa es la victoria de Dios sobre las aguas, sobre las tormentas, sobre las dificultades, sobre las enfermedades. Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, si ahí está Jesús, en los momentos más duros. ¿Cuánto cuando tienes una quimioterapia, cuando tu vida de económica está cayendo abajo? Vuelve a empezar. No te hundas, no te hundas, no te hundas, no grites, no te llenes de pánico. Ahí está Jesús. Por eso Pedro no caminó. Por eso Pedro no caminó sobre las aguas. Por eso Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque dudó. No dudes nunca, siempre adelante. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Tú lo puedes hacer porque Jesús nos invita a nosotros a caminar. Jesús nos invita a que nos movamos. Jesús nos invita a que creamos que Él tiene el poder, que cualquier viento, que cualquier tormenta, que cualquier cosa no nos puede asustar si tenemos a Jesús en nuestras vidas. Ánimo, levántate, que soy yo, soy Jesús. Amén.